Salía una nota en el Deber en el que decía de que un dato histórico de que la deuda interna, bueno, la deuda externa ya es alta. Creo que la anterior semana, hace 2 semanas, Mm. la deuda externa es una de las más altas que de los últimos 10 o 20 años, creo que leí esto. Pero ahora la deuda interna es la más alta en la historia del país. Se decía, esta cuestión de que la deuda interna, la deuda externa, las reservas internacionales también bajen, ¿en qué afecta al ciudadano de pie? Que generalmente cuando ve estas noticias en los medios de comunicación, TV, radio, prensa, medio digital, bajan las reservas internacionales. Estamos con estamos sobreendeudados, ¿no? La deuda interna y externa. Dice, Correcto. ¿cómo le afecta, pero? ¿Tiene que preocuparse o no? A ver, primero es muy importante lo que tú dices. em, a los economistas y demás, o estos que nos llaman ahora opinadores, ¿no? Opinólogos, así. Los opinadores. Sí, dicho sea de paso, uno de los opinadores más exitosos ha sido el Álvaro García, pues era un gran opinador, ¿no? Entonces es parte de nuestro rubro, es mi colega. Está ahí. Lamentablemente hoy día denostado por su exministro. A ver, claro, una cosa que a mí me han enseñado en uno de esos cursos que tomaba, es que los equilibrios políticos, perdón, los equilibrios técnicos no son los equilibrios políticos, y los equilibrios políticos a veces no son los equilibrios de la gente. Eso en buen cristiano, para que podamos entender a aquellos A que nos ver, hemos perdido. mis amigos economistas están súper preocupados por las reservas, el déficit fiscal, el déficit comercial, el gasto La corriente, el deuda ingreso interna, corriente, deuda la deuda externa. interna, externa. Y como tú bien has dicho, Sí. a la gente, ¿no? Así que- Con tal de que siga teniendo plata, pueda hacer mis cosas. Exactamente. Entonces, primer punto. Yo como economista veo un montón de cosas que se están desarreglando y se vienen desarreglando no desde el año pasado, desde el anteaño, desde hace ya 6 años, o 7, u 8, o 15. Es un país que ha vivido en la informalidad los últimos 30 años y nos hemos farreado la última gran bonanza, que no creo que la volvamos a tener en el próximo siglo, y nunca hemos cambiado la forma de producir. Volvemos a tu pregunta de lo digital. Sí. ¿Cómo está impactando lo digital? Pues no está impactando mucho en algunos, porque sigues produciendo como antes, pues sigues vendiendo la carne del cordero que has liquidado en las periferias de La Paz Mataderos ahí. en un puestito en el Nudo Vita, sin refrigeración, sin nada, ¿no? Además, un puestito al lado de otro. ¿Cuánto puedes ganar? Puedes vivir, puedes crecer, puedes acumular. Vivir al día generalmente es lo que se hace. Este comercio informal que es alrededor del 80% en el Correcto. país, ¿no? Y la señora sigue vendiendo igual que vendía su mamá y su abuela y su tatarabuela. Nos hemos farreado la gran... Entonces tú me hablas de lo digital, y yo te digo que hay un sector que sigue viviendo como antes, porque claro, no se han generado las condiciones para que esa señora ponga un frial, por ejemplo. Condiciones que el gobierno debería haber No, empezado a no, establecer o impulsar, o no, o o es por más lo lo menos privado. no joder, diga. No, insisto, o sea, Volvemos al punto, ¿no? Que no nos jodan y que yo sigamos. no le exijo al gobierno que me dé, porque yo soy un liberal Sí. acérrimo, que para quien no sepa, un liberal es un neoliberal, ya en términos de la gente del gobierno, multiplicado por 100 más o menos. O sea, un neoliberal me queda chico, yo no quiero nada del gobierno, que no me moleste, es lo único que quiero, ¿ya? Entonces, claro, nos hemos farreado esa etapa. Entonces la gente produce como antes. Entonces, problemas tenemos un montón. Seguridad social, trabajo al día, como tú dices. 7 de cada 10 trabajadores en este país viven al día o a la quincena, a la semana o a la quincena. Entonces, claro, pues en pandemia los guardaste una semana y ya estaban Era jodidos. la muerte. Te Claro. jodidos. Y claro, te hacen campaña con eso, pero resulta que nunca se ocuparon de eso. Ahora, el equilibrio social, el equilibrio político, se preocupa de que la gente tenga plata para gastar, que es lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque a la gente lo que le interesa son dos cosas: tener plata para llegar al mercado y la ocupación necesaria, gracias viejo, para conseguir esa plata. Y aquí la palabra que uso no es al cohete, hablo de ocupación, no hablo de trabajo. Ocupación. Ocupación. Ocupación informal. La ocupación puede ser formal o informal, pero usualmente la ocupación no tiene las condiciones que tiene un trabajo
ni siquiera trabajo de calidad, un trabajo. Ya. El trabajo tiene reglas, tiene estructura, tiene seguridad, tiene un contrato, tiene prestaciones. Un sueldo al mes. O quizás también te puedo pagar por producto, pero hay condiciones. ¿No? Porcentaje, claro, sí. hay condiciones, hay un contrato. Si tú no me cumples, yo puedo ir a reclamarte, ¿no? Y si te resistes, pues puedo ir al juzgado y meterte en Ministerio de juicio. Trabajo, ya está. Y gano lo que tenía que ganar. Entonces, en Bolivia lo que tenemos es ocupación. Es la señora que ha charqueado, que ha matado el corderito que han criado y lo está vendiendo en su puestito y espera que no se le pudra porque no tiene la heladera, el refrigerador. ¿Por qué? Porque no puede acceder a crédito, porque ella está en una ocupación. Ella va al banco y le dice el señor del banco o la señorita del banco, tú NIT, tu registro sanitario, ¿Cuánto al mes ganas? Eso. tu registro de ingresos, ¿no? Tus gastos, tu domicilio, Un terreno, tu terreno. un auto. Que no es de malvada, odiosa la señorita del banco que lo hace, sino que la norma dice, Pide. Eso. claro, haga esto, pero la norma está pensada para gente que tiene trabajo, no ocupación, y en este país 8 de cada 10 tienen ocupación. Puta. Es jodido. Sí, es jodido. Claro. Es jodido. Entonces, tienes todos esos problemas. Ya me he olvidado la pregunta, de hecho, tanto que no sé sido. No, la pregunta es, ¿en qué todo esto, ¿no?, que se está desarrollando afecta al bolsillo del ciudadano promedio que está ahí trabajando informal, la subida del precio, Correcto. la caída de las reservas internacionales, deuda externa, deuda interna y demás? Correcto. Entonces, ¿Afecta? te decía, equilibrios técnicos Sí. son huevadas. Entonces, Sí. todo está desequilibrado en la economía hoy día. Todo. No todo, digamos, estoy exagerando un poco. Así pero como para asustarse o como para... no, es esto puede- preocupante desde una perspectiva técnica. Ya. Pero, de nuevo, en la economía no es solamente el modelito, es también lo que percibe la gente. Sí. ¿Ya? Y en el medio está metido el gobierno. Entonces el gobierno dice, me cago en lo técnico porque Sí. políticamente a mí me sirve que la gente consuma. Exacto. Entonces, por ejemplo, la informalidad, que viva la informalidad. Porque si este vino que me acabas de invitar está caro, el vino gaucho viene a reemplazarlo y es más barato. 10, 15 pesos. Y es un buen vino. Sí. Digo, ¿no? Entonces, al demonio, yo me hago el loco con el contrabando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? La gente, correcto, la gente necesita plata para ir al mercado, ¿ya? Y gracias a Dios en este país todos son unos buscavidas. Entonces, si yo no genero condiciones para que mi exportador de servicios, mi exportador de materias primas, mi exportador de bienes manufacturados pueda hacerlo legalmente, Sí. ¿no ve? Por lo menos me haré el gil para que esta gente siga yendo al mercado informal, ¿no ve? Sí. Entonces no toco a la informalidad. Porque también dinamiza la economía. Exactamente. Entonces, el equilibrio político va en contra del equilibrio técnico. Yo, economista, voy y le digo al político, oye, la informalidad nos está matando porque por cada vino que entra a este país se nos va $1, ¿no? Y mis productores no están vendiendo y esto es insostenible. Y mata la producción Mata local, la producción, mata el trabajo de calidad, pero el político me dice, pero es que la gente está feliz, está tranquila. La borrachera del gran poder es más barata, porque si no es la marca esta de la cerveza roja, Cerveza Brasil, sí, la cerveza ahora roja. vamos con la cerveza brasileña, que es más barata. Sí. ¿No ve? Entonces, no me importa tus equilibrios técnicos. Yo quiero el equilibrio político, gente contenta y consumiendo. Y luego está el equilibrio de la gente. Tres ¿no? equilibrios ahí. Claro, necesito la gente, como está acostumbrada a vivir al día, Sí. que llegue al mercado y pueda comprar lo que necesita comprar todos los días. Entonces, el político necesita gente contenta, consumo barato, ¿no? Y la idea de que es el Estado el que da las cosas. ¿Y hasta dónde se puede llevar este equilibrio político por sobre el equilibrio económico, que yo creo que debería ser lo que debería primar por sobre lo político? Hay un punto en el cual puede suceder algún panorama catastrófico en el cual se vaya al carajo toda la economía del país por justamente seguir dándole la prioridad a lo político. Sí. Bueno, el último gran ejemplo ha sido la UDP. Y por ejemplo, en el caso de la UDP, para quien se acuerda de esto, hablaban mucho de la deuda externa, igual que ahora, fíjate, pero del gobierno, ¿no?
En ese momento la deuda externa estaba en 110% del PIB. En este caso, esta época, tenemos la deuda histórica más alta, cierto, pero en términos del PIB sigue siendo relativamente manejable. En eso hay que ser objetivo. Sí. Entonces tú en la UDP tenías un 110% del PIB de deuda impagable, entonces el gobierno tuvo que hacer recortes, relocalización, bla, bla, bla. Ahí podemos discutir mucho si fue culpa de la UDP, si fue culpa del Víctor Paz y demás. Quien me conoce sabe que creo, así que mejor no vamos a entrar en eso. Ya. Pero en resumen, ¿quién fue culpable? No, pues la UDP, obviamente. Está ahí, ya. Entonces, claro, se hablaba de eso. Era el gobierno el que tenía el descalabro y el que había guerra. Esta época, de nuevo, equilibrio político. ¿Cómo hago que la gente consuma más? Lo nuestro. No, en general, consuma más. Les voy a dar crédito barato. Entonces, ley de servicios financieros, Ya. crédito regulado. Tasa hipotecaria al 6%, tasa de consumo, crédito productivo, que cualquier cosa, 6%. Esa ley de servicios financieros fue promulgada el 2013. Ojo, no fue un invento de este país que se nos ocurrió que había que dar crédito barato. Ya pasó en Estados Unidos y creó esa burbuja económica el 2008, 2009 que... Todo el mundo se compraba una mega casa. Y casi arrastra todo. Bueno, sí, en Arrastrado. Estados Unidos todos, ¿no? Compraban Claro. por aquí, por allá, crédito, todo el mundo estaba... El boom, ¿no? Pero era una burbuja económica, que lo vi justo en una película ahí que dio en HBO. Too Big to Fall, ¿no? No sé si la viste. Sí, Muy sí. buena esa. Y al final, ¿no? Casi arrastra toda la economía del mundo eso. Casi se va hacia el diablo, una recesión jodida. Es que fue, fíjate, muy, muy socialistas, pero al final la receta fue la misma. ¿Cómo hago que la gente consuma más? Ya, les doy crédito. Y que accedan al crédito. De pronto, todos hemos ido al banco. Sí. Y la gran mayoría de nosotros tenemos una deuda o tuvimos una deuda con el banco. Tenemos, sí. Hace 30 años esto era impensable. Hoy día todos han ido al banco, tienen una tarjetita de crédito. Sí. Con el crédito te daban tu tarjeta de crédito. O sea, no te daban un crédito, te daban 2 créditos. ¿No ven? Para que consumas más. Entonces, perfecto. Hoy día la deuda del sector privado es 75% del PIB, en una economía del 80% de su gente informal. Entonces, llegando a un momento en el que los equilibrios económicos ya están pues poco sostenibles. Esperemos que la gente siga pagando sus deudas. Y la gente más bien en este país, como te digo, busca vida y es relativamente cumplida. En el peor de los escenarios, ¿qué es lo que podría pasar para que suceda una catástrofe económica? Como si la tormenta perfecta del desastre. ¿Qué tendría que pasar Mira, hoy día está todo... para que pase lo mismo de la UDP? Sí. O peor. Hoy día está todo bien amarradito a 3 cosas, yo diría. El tipo de cambio obviamente es una de esas. Sí. Tipo de cambios fijo, permite importaciones baratas, consumo barato. Entonces, hoy día no solo viene la heladera barata, viene el fideo barato, viene la papa barata, viene la arveja barata. Eso ya es grave, ¿no? O sea, ya no eres tomador de precios de materias primas, Sí. ahora eres tomador de precios de bienes de consumo masivo, ¿no? Entonces, si el tipo de cambio se te moviera, cosa que no recomiendo, yo creo que es... Actualmente. Que No, siga. bajo ningún criterio, eso es un tema. Ahora, junto con eso viene la otra herramienta, que es los subsidios y subvenciones. El más grande que todos conocen, el tema de los hidrocarburos. ¿Y los bonos no entran ahí también o no? Mira, no, eso es una gran campaña de marketing. En realidad, te soy bien honesto, yo creo que mucho del modelo en realidad es un PowerPoint y muchos spots publicitarios, nada más. En términos totales, se distribuye entre 500 y 600 millones de dólares al año en bonos. Nuestros cochabambinos expatriados, perdón, están ahí. ¿Mandan remesas? Mandan remesas. Las que vienen por canal formal son 1.200 millones de dólares año. El triple casi. No, casi El doble. El doble, sí. Entonces, fíjate que el esfuerzo del gobierno de toda la política, redistribución, bla, 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 sonceras y tonteras, es la mitad de lo que hace por canales formales. Ojo, insisto, porque hay un montón de plata que llega, ¿no? La gente mandando... Exacto, con familiares, o por remesas así clandestinas, ¿no? Correcto. Consulares. Entonces, por canal formal
Es la mitad del esfuerzo que hace, ya no vamos a ser tan insistentes con los cochabambinos, el potosino, el orureño y demás, que se fue hace 10, 12, 15 años y no ha vuelto. Sigue trabajando como animal en Argentina, en Brasil, en Chile, ¿no? Entonces, esa gran política de redistribución son mentiras. Hay gente que hace mucho más esfuerzo que el gobierno. Pero el tema del subsidio a los hidrocarburos mantiene un ancla de precios muy fuerte. Sí, Entonces, eso es algo importante. No es solamente hidrocarburos, es electricidad barata, es gas barato, es agua barata. Entonces, hoy día tú tienes un país donde los mayores costos están relativamente subsidiados.